Minutos de la mañana había tanta entrada que dar en la República de los Tontos que nos hemos pasado de tiempo, pido disculpas, pero bueno, prometo corregir este desfase temporal en los próximos minutos. Va a empezar la tertulia en nada, en unos instantes. Hoy nos va a acompañar Maite Rico, Fernando Lázaro y también Cayetano González. Tenemos que hablar de muchísimas cuestiones, pero antes déjenme que les cuente cómo está el tiempo en este lunes 21 de diciembre. Algunas precipitaciones débiles, pero a primera hora de la mañana, que se van a dejar notar prácticamente en todo el país, pero a lo largo del día, como les digo, salvo en Galicia, van a desaparecer. A esta hora todavía hay que tener precaución en las zonas montañosas del interior por los bancos de niebla y también por las fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Por favor, mucho cuidado si tienen que coger el coche. Y hasta ahora en Madrid, 6 grados, hace frío en la capital, la máxima hoy va a ser de 11, nada que ver con las temperaturas que se van a registrar en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, allí 23 grados, y la mínima, el pelotón del pasmo, que hoy lo encabeza Teruel, con 0 grados. Según el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, este año los españoles, cuando nos sentemos alrededor de la mesa en Nochebuena, vamos a hablar de esto. Y creo que ese debate se va a dar en muchas casas, en muchas familias. Se va a hablar, pues lógicamente, de un año enormemente difícil, pero a tenor del discurso creo que el debate sobre si la gente se siente republicana o monárquica se va a dar esta Nochebuena. Claro que sí, esta Nochebuena todos vamos a hablar de si nos sentimos republicanos o monárquicos. Como no, el vicepresidente del Gobierno de España conoce bien a los españoles y sabe perfectamente de qué vamos a hablar en nuestras casas, en nuestros hogares alrededor de la mesa. No, los españoles no vamos a hablar de la persona o las personas que este año nos faltan a la mesa porque se lo ha llevado la pandemia, bien porque no han podido llegar o estar en casa estas Navidades. No vamos a hablar de la pandemia que se ha cobrado cerca de 80.000 vidas, ni de la tristeza de unas fiestas donde no podemos compartir el tiempo con los nuestros. No, vamos a hablar de la monarquía, del rey y de la república. Claro que sí, que por eso lo dice y así lo expresa el vicepresidente Pablo Iglesias. El monarca, desde luego, y en esto coincidimos todos, prepara a estas horas la intervención, con permiso de Carmen Calvo, que está metiendo cuchara, más importante probablemente de su reinado después del discurso que pronunció tras el golpe en Cataluña. Tiempo tendremos en la tertulia de abordar qué cuestiones debería de tratar el monarca en ese discurso, pero de esto se habla con una naturalidad extrema, ¿no? Incluso un poco vergonzante, ¿no? ¿Hasta qué punto no podemos opinar nosotros de lo que debería decir o no el rey en ese discurso de Nochebuena? Bueno, el rey sabrá bien lo que tiene que decir, lo escucharemos el próximo día 24 y aquí se lo contaremos y analizaremos a partir de la semana que viene. Ahora, de ahí a que los españoles en la Nochebuena, con el año que estamos dejando atrás, hablemos de si nos sentimos republicanos o monárquicos, yo creo que hay una diferencia. Sobre el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, habla hoy en las páginas del diario ABC Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Galicia, que dice que el único modo de derrotar este gobierno socialpopulista, al que él califica socialpopulista, es hacer entender a la gente que la herramienta necesaria es el Partido Popular. Que la única posibilidad que hay en España de que cambie un gobierno social populista con sus independentismos asociados es el PP, es posible. Porque además es verdad, no hay otra alternativa. Bueno, ¿por qué se empeña Alberto Núñez Feijóo en llamar al gobierno socialcomunista, socialpopulista, cuando son ellos mismos los que se autodefinen como lo que son, comunistas? En el propio Parlamento lo dijo Pablo Iglesias, lo recordarán todos ustedes en una de las últimas sesiones. Les queda gobierno social comunista para rato, señores de la bancada del Partido Popular. ¿Por qué Alberto Núñez Feijóo se empeña en no llamar a las cosas por su nombre? Difícilmente el Partido Popular va a conseguir derrocar a este gobierno de la Moncloa, del poder, si no lo identifica como lo que es, como tal, como un gobierno socialcomunista. Bueno, dice muchas cosas el presidente gallego en esa entrevista en el diario ABC, como ayer expresaba también Abascal en las mismas páginas. Como ustedes comprenderán, el líder de Vox no opina lo mismo que el presidente gallego. Durante mucho tiempo en esa entrevista se dedicó, bueno, pues a
reflexionar en torno al debate de la moción de censura, las palabras que le había dedicado Casado, su anterior amigo, con el cual no habla desde ese momento, desde esa fecha. Dice Abascal que él considera que la única manera efectivamente de poder derrocar a este gobierno social comunista es concurrir por separado las tres formaciones del centro derecha. Bueno, él habla de dos, porque a Ciudadanos directamente la retira del mapa: Partido Popular y Vox. Casado escenificó una ruptura con Vox, creo que lo hizo de una manera brutal, de una forma además innecesaria, y creo que se equivocó, que ha generado desesperanza en muchas personas. Pero más allá del sentimiento personal que yo pueda tener por la actitud de Casado ese día, yo quiero decir que eso no tiene consecuencias políticas para mí. Es cierto que Abascal habla posteriormente de unos pactos postelectorales, como los que se han firmado en Madrid, en Andalucía y en Murcia, pero lo cierto es que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal dicen prácticamente lo mismo, o al menos recetan lo mismo, la misma medicina para acabar con este gobierno, aunque entienden que a lo mejor la solución final sería diferente y al mismo tiempo la denominación que utilizan para dirigirse a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias es distinta. Mientras el presidente gallego no quiere oír hablar de esos pactos postelectorales porque para él no tienen ningún problema, en Galicia Vox prácticamente no existe, es una formación que no existe, no tiene representación. La situación en Madrid, en Andalucía y en Murcia es diferente. Habría que escuchar también cuál es el diagnóstico, por ejemplo, que hace Juan Manuel Moreno Bonilla o el presidente murciano López Miras. En cualquier caso, como les digo, los dos parece que sí que entienden que ese acuerdo preelectoral, ese acuerdo antes de las elecciones es imposible, es inviable, que la única manera de llegar a la próxima cita electoral será por separado, y en esto coinciden tanto Abascal como el presidente gallego. Ahora, insistimos, por favor, a las cosas las llamemos por su nombre. Van a escuchar a continuación a Carles Gervilla. Carles Gervilla es hijo de Juan Miguel Gervilla. Él era un policía de la Guardia Urbana de Barcelona que fue asesinado por el Comando Barcelona hace ya 20 años. Ayer, 20 años después, se inauguró la calle que recuerda a este agente municipal de Barcelona cuya vida acabó la banda terrorista ETA, con cuya vida acabó la banda terrorista ETA. Sus hijos, Carles en este caso tenía 8 años y su hermano tenía 4. Ayer cuando recordaban a su padre se les quebraba la voz, tenían vivo ese recuerdo, ese momento en el que en el coche en el que iban al colegio se enteraron de que habían acabado con la vida de su padre. Ellos reclamaban ayer justicia, pero también reclamaban memoria para poder por lo menos darle a las víctimas y a las familias de las víctimas la dignidad que se merecen. En el acto de ayer, en la inauguración de esta placa, de esta calle, estaba presente Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que el año pasado, cuando se cumplía el 19 aniversario del asesinato de Gervilla, del agente Gervilla, no quiso estar presente. Y no quiso estar presente porque había pues mucha polémica y mucha crítica con los agentes urbanos de Barcelona por los medios, por la situación en la que tienen que desarrollar su trabajo, por las demandas que hacen al consistorio local. Bueno, ayer sí que estaba Ada Colau cuando se descubrió esa placa y este es el testimonio de Carles Gervilla recordando a su padre, al que no quiere que nunca se le olvide. Aprendimos la crueldad irracional y extrema del ser humano. Nos despojaron a Óscar y a mí de la oportunidad y el privilegio de continuar creciendo con un padre. De él aprendimos el valor de la palabra, la constancia, la perseverancia, el esfuerzo, el sacrificio y la valentía. En muchos aspectos dejamos de ser niños de la noche a la mañana y dejamos atrás lo que deberíamos haber vivido. A mi madre le impidieron seguir compartiendo la vida con él. Le arrebataron una parte de ella. Le impusieron la dura tarea de ejercer como madre y padre al mismo tiempo. Gracias, mamá. Bueno, este es el testimonio emocionado de Carles y que compartía ese instante con su hermano. Bueno, por la memoria de las víctimas del terrorismo, con la que también quiere acabar este gobierno, a base de
poner un tupido velo, ¿no?, sobre ellas, que nos olvidemos, que no las recordemos, que nos olvidemos. Bueno, vamos a iniciar el repaso por otras noticias que nos deja la jornada. Lo hacemos con Sara Sanz y con Rubén Fernández, empezando a contarles la última hora que nos llega desde Europa, desde las diferentes autoridades europeas que se van a reunir en breve para determinar qué se hace respecto al Reino Unido y la aparición de esa nueva cepa. Ya algunos países, 9 en concreto, no está entre ellos España, se han adelantado y comienzan a tomar medidas. Una nueva cepa del coronavirus detectada en Reino Unido, que se extiende ya por Bélgica, Italia y Dinamarca, ha provocado que el aislamiento del Reino Unido. Hasta 9 países de la Unión han suspendido los vuelos con el territorio británico. Sin embargo, España no se ha sumado a esta decisión. La ministra de Exteriores española dice esperar a una respuesta coordinada de la Unión Europea en bloque. Lo único que ha anunciado el Ejecutivo es reforzar la seguridad en los aeropuertos en la verificación de pruebas PCR a los viajeros procedentes de este territorio. Hoy está previsto que se reúnan los máximos responsables de las instituciones europeas para abordar la expansión de esta nueva cepa. Patrick Vallance es el responsable sanitario del Reino Unido. Ha habido muchos momentos terribles en esta epidemia. Este es uno más, aunque no es el peor. Este virus es más transmisible, pero sabemos lo que tenemos que hacer: mantener y crear restricciones. Bueno, en nuestro país, como se pueden imaginar todos ustedes, también el punto de mira está en las comunidades autónomas. Pasan los días, pasan las horas y se van pues aplicando o renovando nuevas medidas de restricción en los diferentes territorios. Los últimos en sumarse a las medidas más restrictivas junto a Valencia y Madrid, Extremadura. La Junta de Extremadura ha endurecido sus medidas ante el aumento de positivos, ahora mismo con una incidencia de 267 casos por cada 100.000 habitantes. En Nochebuena y Nochevieja se permiten hasta 10 personas, pero no permiten las reuniones con allegados. En el País Vasco no sabrán hasta 2 días antes de Nochebuena si se recrudecen las restricciones. No será hasta el día 22 cuando se comuniquen las nuevas medidas. Sobre la mesa está ahora mismo la posibilidad de adelantar el toque de queda, limitar aún más el número de personas que pueden reunirse o incluso mantener el cierre perimetral de la autonomía. Íñigo Urkullu recomendaba ayer que no se junten más de 2 hogares de convivencia en los encuentros navideños. Le escuchamos junto al consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles. El plan de Navidad, por lo tanto, decae y, de forma resumida, les puedo decir que volvemos a pasar al nivel 3 de alerta en la comunidad autónoma de Extremadura. Tan solo con que consigamos detener la transmisión del virus hacia una persona más, podríamos conseguir salvar una vida más. Cumplir las medidas es salvar vidas de nuestros familiares y amigos y amigas, salvar nuestra propia vida. Cumplir es pura solidaridad, es vital, salva vida. Bueno, pues esto es lo que decía el presidente vasco, Íñigo Urkullu. Como les digo, a medida que van pasando los minutos, las horas, les tenemos que informar de novedades respecto a las restricciones de los diferentes territorios y así vamos a hacerlo hasta el próximo día 24, por supuesto. Bien, ayer de nuevo en 50 ciudades españolas esa marea naranja se dejó sentir en contra de la ley CELA, que verá la luz, si no sucede algún milagro, el próximo miércoles en el Senado. Ya saben todos ustedes, y no nos cansamos de explicárselo, que la ley CELA no es solo un ataque frente a la educación concertada, sino es un ataque contra la educación especial, es un ataque contra el español, la lengua vehicular en la enseñanza, el español como lengua oficial, por supuesto. Es un ataque a los profesores que tienen y que van a tener que ver cómo se rebaja ese nivel de mínimos, ¿no?, exigido a los alumnos, cómo se puede pasar con suspensos al siguiente curso. Es una crítica y es un ataque contra los inspectores de educación, ¿no?, que van a ver cómo sus oposiciones desaparecen y se va a convertir simplemente en una especie de concurso de coaching, ¿no?, y de méritos, ¿no?, para ellos. En fin, son muchos los que se ven afectados por la ley CELA, pero especialmente las familias, miles de familias españolas que ayer de nuevo volvieron a salir a las calles. Miles de coches en 50 ciudades españolas han vuelto a llenar las calles para mostrar su rechazo a la LOMLOE, que previsiblemente es aprobada
aprobará este miércoles en el Senado. Una manifestación convocada por la plataforma Más Plurales que reivindican el derecho de los padres a elegir el colegio para sus hijos y la eliminación del requisito de la demanda social para poder abrir nuevos colegios concertados y que no se cierren los actuales. La marcha más concurrida, de nuevo, ha sido la madrileña. Allí estaba Pablo Casado, que pidió al Ejecutivo que escuche a las familias, a Europa y a los tribunales. La ministra de Educación, Isabel Celaá, contraprogramaba con un acto en Ferraz para reivindicar su ley. Por tanto, el modelo educativo que defendemos donde gobernamos es el que la mayor parte de los españoles quiere: libertad, calidad y vertebración. ¿Qué más le tienen que decir a Pedro Sánchez para que escuche a la calle? Ni les importa la concertada, ni les importa la lengua, ni les importa. Todo lo encintan con el nombre de la libertad, prostituyendo el verdadero sentido de la libertad, prostituyéndolo porque la libertad no es una palabra, es un ejercicio. En Barcelona, además de la convocatoria de Más Plurales, la Asamblea también por una escuela bilingüe reunió a miles de personas contra la pretensión de imponer el catalán como lengua vehicular en toda Cataluña y celebraron también la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán que obliga a impartir al menos un 25% de materias en la lengua oficial del Estado mayoritario. Una marcha que contó con el apoyo de Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos. Edmundo Val, Ignacio Garriga. Exigimos al Gobierno de España que rectifique en la LOMLOE y vuelva a introducir el español junto con el catalán como lengua vehicular. Vamos a garantizar la educación en español en nuestro territorio y vamos a exigir desde el Parlamento de Cataluña que se renueven los conciertos educativos para garantizar la justicia y la libertad de todos los padres de nuestro territorio. Bueno, pues la renovación, por ejemplo, de los conciertos educativos es lo que se adelantó a hacer la Comunidad Autónoma de Madrid como la primera de las comunidades gobernadas por el Partido Popular que adopta esta medida como un escudo protector frente a la ley Celaá. Nos vamos a ir a Barcelona, allí está Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, buenos días, Rosana. Bueno, ¿cómo se vivió la jornada de ayer? Bueno, pues primero con sorpresa, porque la convocatoria fue muy seguida, fue multitudinaria, y en Barcelona, bueno, pues siempre hay esa duda, ¿no?, de si determinadas cuestiones son capaces de generar una movilización amplia, dadas las circunstancias ambientales, ¿no?, y el rechazo que este tipo de reivindicaciones tienen por parte de las administraciones públicas. Entonces, bueno, fueron miles de personas, un montón, yo diría que más de 1.000 y más de 2.000 vehículos, ¿no?, que se manifestaron en contra de restar la cualidad de vehicular al idioma español. Y además fue una convocatoria transversal. Por primera vez en mucho tiempo en Cataluña se volvió a vivir una unidad del constitucionalismo, excepción hecha, claro está, del Partido Socialista de Cataluña, que defiende la ley Celaá, pero el resto, es decir, PP, Ciudadanos, Vox, más casi una veintena de entidades, organizaciones constitucionalistas, pues salieron a la calle y en fin, y demostraron que el pulso del constitucionalismo sigue vivo en Cataluña, que es una buena noticia. Bueno, esto que nos estás contando desde luego es una buena noticia. Lo que no sé es si será un espejismo de cara a las próximas elecciones, que no sé si nos podrás avanzar tú, Pablo, o cuál es tu sensación, si realmente van para ese 14 de febrero o si se dejarán para más adelante. Hoy se disuelve el Parlamento. Sí, ya el viernes pasado fue la última sesión, hoy se disuelve, mañana se convocan para el 14 de febrero, pero la decisión final, según las autoridades autonómicas, está prevista para el 15 de enero, cuando se sepa el efecto de la Navidad y de la Nochevieja en la evolución de la pandemia y se vea si es posible llevar a cabo unas elecciones con cierta normalidad. Había planes para cambiar los centros electorales, para trasladar puntos de votación de colegios a polideportivos, para modificar o ampliar los horarios para que se pudiera votar hasta más tarde, e incluso regular los horarios para que las personas de riesgo, por ejemplo, no tuvieran que mezclarse con el resto de la población. Todos esos planes están en elaboración
Y, hombre, hay un factor fundamental, que es evidente que a los partidos independentistas les interesa retrasar, diferir las elecciones, porque la situación sanitaria y la situación económica no habla bien de su gestión. Y probablemente aprovechen a la más mínima ocasión para aplazar esas elecciones. Esa es la impresión generalizada. No solo la mía, sino la más generalizada. Pablo, hoy hay una noticia importantísima que nos adelanta el diario El Mundo, Ángela Martialay en el diario El Mundo, es esa resistencia, ¿no?, de los fiscales del Tribunal Supremo que estuvieron en el juicio del golpe en Cataluña. Ellos muestran y se van a manifestar totalmente contrarios a la adopción de esos indultos generales en contra del criterio del Gobierno. ¿Cómo crees tú que se va a analizar o que se va a acoger esta información desde los grupos independentistas? Bueno, los grupos independentistas con esto ya cuentan. Ellos quieren además la amnistía. Los indultos no les valen, o eso dicen de entrada, que no les valen. De todas maneras, ahora mismo los presos del proceso, los golpistas presos, están bastante callados. Claro, una de las razones que aducen los fiscales es que hay una absoluta falta de arrepentimiento, y hasta hace poco estos presos estaban haciendo política y estaban manifestando su intención de volverlo a hacer, y eso se ha convertido casi en un eslogan. Bueno, ahora están pendientes de los permisos para poder pasar la Navidad con sus familias, y veremos a ver si la campaña electoral, si hay campaña electoral, si las elecciones son el 14 de febrero, y si la campaña electoral reactiva sus posiciones o los mantiene en silencio. Pero vamos, de entrada, los partidos independentistas separatistas en Cataluña plantean cuestiones de máximo, y entonces el indulto lo desprecian por principio. Ellos quieren una amnistía imposible, ¿no? Pero eso es lo que plantean. Una última cuestión, y sé que esta es complicada porque va de encuestas y aquí nunca sabemos lo que puede suceder, pero es cierto que en las últimas horas hay cierta polémica o cierta disputa entre el Partido Popular y Vox por, bueno, pues hacerse con el liderazgo, digamos, ¿no?, del voto, ¿no?, mayoritario constitucionalista en Cataluña. Tú, por las informaciones que manejas, por las fuentes que tienes, Pablo, ¿por dónde crees tú que pueden ir ahora mismo las encuestas? Claro, esta es una polémica que se suscita a raíz de la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, que es como el CIS catalán, ¿no? La penúltima encuesta daba que Vox podía superar al PP en número de escaños, lo situaba a Vox en 8 o 9 escaños frente a 7, 8 del Partido Popular. Sin embargo, en la última encuesta ha reducido mucho las expectativas de Vox, que entraría en el Parlamento, pero que entraría solo con 4 o 5, ¿no?, mientras que el Partido Popular tendría 8 o 9. Hay mucha gente que manifiesta su intención de votar a Vox, y eso es una conversación recurrente, ¿no? Pero luego hay que ver a la hora de la verdad si el PP será capaz de apelar a una especie de voto útil, o si Vox se llevará el gato al agua del voto, como diríamos, del voto de protesta, ¿no? Por otro lado está Ciudadanos, la caída de Ciudadanos y el efecto que eso pueda tener a la hora de engordar o al PP o a Vox. Pero Vox, lo que sí que está claro es que va a capitalizar un voto de protesta, de oposición muy similar en algunos aspectos al que obtuvo Ciudadanos, por ejemplo, en las últimas autonómicas que se produjeron con el 155 2 meses después del golpe de Estado. ¿Planteará Ciudadanos una campaña en Cataluña con presencia de Inés Arrimadas? ¿O ahora mismo tú crees que la presencia de Inés en esa campaña electoral podría restar más votos aún, si cabe, al partido? Yo creo que es un activo Arrimadas, a pesar de la aproximación al Partido Socialista y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En Cataluña se sigue considerando Arrimadas como un activo. Desde luego fue una heroína, entre comillas, en la lucha contra el separatismo. Lo digo por ese sentimiento de abandono, ¿no?, que muchos dicen que puede haber en parte del votante de Ciudadanos, ¿no?, del abandono tanto de Arrimadas como del resto de diputados que se marcharon a Madrid y dejaron Cataluña. Sí, hubo una gran decepción, es decir, y dejó un pozo de
amargura y de cierta tristeza, pero yo creo que sigue siendo un activo para el partido en Cataluña, sobre todo porque aún se recuerdan sus imágenes, sus visitas a localidades donde el separatismo tiene gran raigambre, como el pueblo de Puigdemont, Amer o Vic o Manresa, lugares donde ella pues afrontó escraches muy duros. Bueno, pues estaremos, por supuesto, muy pendientes de todo lo que suceda en Cataluña, también pendientes de esa fecha electoral, ¿no?, que es por donde pasarán los próximos, por noticias que nos lleguen desde allí. Muchísimas gracias, Pablo. Que tengas un buen día. Hasta luego. Gracias a ti, Rosana. Buenos días. A esta hora de la mañana, Securitas Direct, Sara. Sí, Securitas Direct, porque lo más importante, y tú lo sabes bien que eres madre, es proteger a los nuestros. Bueno, Rubén, que tiene madre, por supuesto que también. Proteger a los que queremos. Y lo podemos hacer, además, las 24 horas del día, estén donde estén nuestros familiares, instalando la alarma de Securitas Direct, porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegernos ante cualquier intrusión en nuestro domicilio las 24 horas del día, ha desarrollado Guardián para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengamos disponibles las 24 horas a nuestro equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote siempre, en todo momento. Confía en Securitas Direct, ellos son expertos en seguridad. Llama al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. 900-130-900. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida regresamos ya con nuestra tertulia. Es La Mañana de Federico. Es Radio. No nos olvidamos, por supuesto, de los oyentes. Rubén, que vamos a escucharles como siempre a partir de las 9:30. Pues sí, es muy sencillo. Si quieren participar, mandan una nota de audio al WhatsApp del programa 648 91 92 60. Repetimos, nota de audio solo, 648 91 92 60. Es La Mañana de Federico. Es Radio.